En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en piso, como todos los días, Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Todo en orden. Y ya, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, quien está conectada vía Zoom. Ella es Eliana Rubiano Matulevich, economista senior en la práctica global de pobreza y equidad para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Cómo estamos, Eliana? ¿Qué tal? Muy bienvenida. Eliana, si podés activar tu micrófono, por favor, te agradeceríamos. ¿Ahí la copiamos? Apagaste, me dice acá desde producción Eliana, así que vamos a hacer unos pequeños ajustes mientras yo comparto algo de información, mientras Eliana hace esos ajustes del micrófono para tener ya el contacto con ella. El Banco Mundial presentó recientemente un informe. Me dice desde comunicación, Josema, que no está escuchando Eliana nada, no tiene retorno. Así que si podemos también hacer los ajustes correspondientes. El Banco Mundial presentó recientemente lo que se conoce como fichas de puntuación de género, donde se desglosa evidentemente datos sobre todo lo que se refiere a la brecha existente entre los hombres y las mujeres con respecto a determinados indicadores que justamente con Eliana vamos a estar abordando y desengranando, principalmente en lo que respecta a América Latina y también ya haciendo un aterrizaje a nivel nacional, porque también hay un capítulo de Paraguay con respecto a estos datos que comparte el Banco Mundial. Y los perfiles de género de América Latina y el Caribe permiten comparar datos por país sobre trabajo doméstico, en lo remunerado, acceso a empleos y otros indicadores claves en la formulación de políticas de desarrollo en la región. Y en el capítulo de Paraguay también se hace un foco sobre estos indicadores que revela algunos avances y algunos desafíos todavía dentro de este esquema. Igualmente, dentro del informe del Banco Mundial, que vamos a estar también hablando con Eliana, vamos a hacer un comparativo de cómo está Paraguay con respecto a la región y qué representa evidentemente eso en materia de políticas públicas como parte de lo que tiene que también significar en materia de presupuesto y todo lo vinculado al tema. Eliana, ¿nos escuchas ahí? Sí. Ay, Eliana, ¿cómo estamos? Sí, hola. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Sí te escucho, tengo un problema con... Ahora, ¿me escuchan? Te copiamos, Eliana, perfectamente te copiamos desde aquí. Perfecto. Qué pena que tuve unos problemas técnicos, pero ya estamos. Muchas gracias, Prince, por la invitación. Un gusto estar de nuevo contigo y con el resto del equipo. Es cierto, Eliana, te habíamos tenido aquí en piso durante tu visita en Paraguay, cómo olvidarlo, y bueno, pero esta vez lo hacemos vía Zoom y a aprovechar al máximo esta entrevista. Yo estaba haciendo una pequeña introducción, Eliana, sobre esto que presentó el Banco Mundial recientemente sobre lo que se llama las fichas de puntuación de género, y nos gustaría ir como conociendo un poco de qué se trata justamente esto y cuáles fueron los principales resultados en ese sentido. También tenemos obviamente placas para ir acompañando esta exposición. Gracias, Prince. Sí, justo para el Día Internacional de la Mujer, el equipo lanzó las fichas de puntuación de género para América Latina y el Caribe. Tenemos datos para todos los países, diría yo, de la región. Y básicamente las fichas son una herramienta que nos permite tomar el pulso en términos de las brechas que aún persisten entre hombres y mujeres y bueno, también los avances, ¿no? Las fichas, yo creo que lo más valioso es que ofrecen un panorama completo sobre cómo estamos en diferentes dimensiones de bienestar, educación, salud, acceso a oportunidades económicas, agencia, ¿no? La capacidad de tomar decisiones, de liderar.
y ofrece comparaciones, ¿no? No solo tienes el dato para el país, sino también tiene comparaciones, por ejemplo, con lo que llamamos pares estructurales, es decir, países que tienen ingresos similares, con los pares aspiracionales, que más que todo es un grupo de países nórdicos, ¿no? Que sabemos tienen indicadores de equidad de género muy, muy buenos. Y finalmente, las fichas no solo te dan un panorama de cómo estamos en el país con respecto a otros, pero te ofrecen también ejemplos de intervenciones que pueden ser usadas para cerrar esas brechas que aún persisten. Todo esto con base en evidencia. Y un punto más es que en esta edición tenemos nuevos indicadores, tenemos un indicador que muestra el nexo entre género y pobreza. Yo los invito a que lo revisen porque ahí podemos ver esto de lo que llamamos la penalidad de la pobreza que enfrentan las mujeres en los picos de edad productiva y reproductiva, entre 25, 35, 40 años. Ahí vemos una diferencia bastante grande con los hombres. Y están disponibles en español, en inglés y en portugués. Eliana, ¿podemos como ir compartiendo datos generales a nivel de América Latina y ya después para ir aterrizando en Paraguay? ¿Qué es lo que arroja esta ficha de puntuación con respecto a América Latina en general? ¿Se puede decir que ha habido un avance un tiempo a esta parte? ¿Y cuáles son los desafíos también en general que representa justamente esta brecha existente en la región? Sí, Prince, me gusta mucho empezar por contarles la parte positiva. Ha habido progreso significativo en todo lo que llamamos dotaciones humanas. En educación, en salud, vemos que prácticamente brechas de género entre hombres y mujeres no existen. Si te puedo decir en términos de logro académico, matrícula, etcétera, de hecho ahora vemos algo que nos está preocupando y es que los jóvenes varones tienen una probabilidad más alta de desertar en secundaria que las chicas, pero en general las brechas se han cerrado, ¿no? en educación básica. También vemos en mortalidad materna, o sea, unos avances impresionantes en los últimos 20, 30 años, donde la probabilidad de que la mujer muera al dar a luz es mucho más baja de lo que era años atrás, ¿no? Entonces, en esas áreas estamos muy bien. En participación laboral femenina, que es el segundo pilar que les hablaba de oportunidades económicas, también hemos visto avances importantes. Hay brechas todavía, las mujeres tienen una probabilidad más baja que los hombres de entrar al mercado laboral y permanecer, pero es mucho más alta de lo que era de nuevo hace 20, 30 años. Y en términos de liderazgo también vemos avances, ¿no? La participación de las mujeres en posiciones de niveles medio y alto de gerencia está alrededor del 40%, 39-40% en América Latina. Yo creo que es un avance importante que hay que celebrar. Ahora bien, persisten retos y los retos son cada vez más sofisticados. Hemos cerrado brechas básicas, diría yo. Ahora los retos sofisticados son... Sí, las mujeres tienen una mayor probabilidad de estudiar, tener educación terciaria, por ejemplo, terminarla, pero tienden a segregarse en campos que tienden a ser menos rentables, por decir así, que los campos que eligen los hombres, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Eliana? Sí. Por ejemplo, las carreras STEM, todavía hay una diferencia grande, los hombres tienen una probabilidad casi doble que las mujeres o incluso el triple en algunos países de América Latina de estudiar estas carreras que sabemos tienen salarios en promedio más altos, ¿no? Entonces ahí un punto muy importante para trabajar. Otro desafío que yo quiero resaltar es este tema de los ninis, que son los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Y aquí vemos un contraste importante en el que las mujeres son... Básicamente, o sea, hay brechas grandísimas, ocupan la mayor proporción de este grupo de jóvenes, está representado por mujeres. Y en Centroamérica, por ejemplo, la brecha puede llegar a ser hasta de 30 puntos porcentuales, que las mujeres sean ninis, ¿no? Comparado con los hombres. Como te decía al principio, también encontramos una brecha invertida en todo lo que tiene que ver con los chicos que completan secundaria, ¿no? Los jóvenes
son varones, tienen una probabilidad menor ahora que las mujeres de completar secundaria. Y esto es bastante problemático, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el tema de aspiraciones, incentivos. Y finalmente, volviendo al tema de oportunidades económicas, como te decía, aun cuando ha habido un incremento en la participación laboral femenina, lo que vemos es que cuando las mujeres sí trabajan, tienden a estar en sectores que les ofrecen trabajos más vulnerables, es decir, que no tienen contratos o beneficios y tienden a recibir salarios un poco más bajos que los de los hombres, ¿no? Entonces ahí hay un tema bastante importante que se relaciona con esto que te decía del nexo entre género y pobreza. Totalmente. Dado que las mujeres viven en hogares que tienen características muy particulares, por ejemplo, tasas de dependencia más altas, el hecho de que tengan ingresos más bajos y tasas de dependencia más altas en sus hogares hacen que su probabilidad de caer en pobreza sea más alta que la de los hombres, particularmente en las edades de mayor productividad que también coinciden con las edades fértiles, ¿no? Y el componente del trabajo informal también se contempla en esta ficha o de alguna manera termina incidiendo, vamos a decir, en los resultados de Liana, y sobre todo estar fuera de lo que se conoce como el sistema previsional también termina afectando y hay una marcada brecha, ¿o no observan en este estudio de Liana? Y el indicador de informalidad como tal no se encuentra en la ficha, pero tenemos un indicador sobre empleo vulnerable que de alguna manera contempla esta dimensión. O sea, tenemos un poco, el empleo vulnerable es básicamente cuántas horas trabajan, si tienen las condiciones básicas, y ahí vemos una diferencia grande entre hombres y mujeres. O sea, en promedio está alrededor de 7 puntos porcentuales o incluso más en América Latina y el Caribe. Eliana, ahora podemos centrarnos también en los datos ya de Paraguay. Le pido a los compañeros que me den el soporte de la placa 1, que sería el 63% de las empresas tienen participación femenina en la propiedad. ¿Esto qué nos revela básicamente de Paraguay, Eliana? No, yo estoy contenta cuando vi los datos de Paraguay porque hay cosas muy positivas como esto que estás mostrando. De hecho, hay un panorama interesante de contrastes, ¿no? Este dato es muy positivo. Yo diría que es uno de los mejores en América Latina y el Caribe. Básicamente 2/3 de las empresas en Paraguay tienen alguna forma de participación femenina en la propiedad, que lo que es mucho más alto que el promedio que vemos en la región, que es como el 47%, y si lo comparas con países de ingresos similares, es casi el doble. Esos países están como en 36%. Este es un indicador importante de empoderamiento femenino, de las mujeres, sí. y bueno, nada, yo realmente lo aplaudo, lo celebro. Pero hay otros logros también, no sé, Prince, si quieres que te siga contando las buenas noticias. Adelante, atentos aquí, Eliana. Bueno, hay otros ámbitos, por ejemplo, hay un indicador nuevo que el equipo incluyó, que es el de acceso digital, ¿no? Todo lo de acceso a Internet, que como sabes se permite no solo hacer trabajos remotos, sino también acceder a inteligencia artificial, ¿no? Ese es el tema de moda. Aquí en Paraguay no encontramos brechas, o sea, está alrededor de 77-78% y no hay diferencia en el acceso para hombres y mujeres. Entonces, estamos muy contentos porque esto obviamente abre oportunidades para acceder a empleos remotos, para acceder a oportunidades educativas, virtuales, etcétera. Entonces, otro aplauso ahí para Paraguay. Así es. No obstante, seguimos con algunos temas a los que hay que prestarle atención. Y aquí es donde entro con el tema de retos. Retos para Paraguay. Igual que América Latina tenemos el problema de los jóvenes ninis, ¿no? Y las mujeres jóvenes están sobre representadas en este grupo. En Paraguay la diferencia en probabilidad de ser nini es casi más del doble para las mujeres jóvenes que los hombres. Es preocupante porque refleja barreras para en el mercado laboral, obviamente la transición, y también en la escuela. Muy relacionado a este tema es la tasa de fertilidad adolescente. Sigue siendo alta, ha estado cayendo, pero sigue siendo alta y está por encima del nivel regional.
En Paraguay tenemos más o menos 71 nacimientos por cada 1.000 adolescentes frente a 52 para la región. Esto es un problema importante que hay que tratar. ¿Por qué? Porque el embarazo adolescente a menudo interrumpe el ciclo escolar y también la transición al mercado laboral, ¿no? Afecta a las chicas hoy y obviamente sus hijos y sus familias en el futuro. En cuanto al empleo, como te decía, las mujeres también, al igual que en América Latina, tienen una mayor probabilidad de entrar en empleos vulnerables, o sea, trabajos no remunerados domésticos o trabajar por cuenta propia. Quiere decir que no necesariamente tienen acceso a beneficios. Y aquí quiero hacer como una conexión con lo que hablábamos en octubre cuando fui a tu programa sobre la calidad del empleo, porque si recuerdas, la calidad del empleo era uno de los cuellos de botella para que Paraguay pudiera seguir acelerando la reducción de la pobreza, ¿no? Y cuando miramos los datos con esta lente de mujer-hombre, lo que vemos es que la calidad del empleo, que no ha cambiado desde 2013, sigue siendo bastante baja, muestra que las mujeres están más afectadas en esa área, ¿no? Tienden a estar sobrerepresentadas en empleos de baja calidad. Entonces, yo quiero como hacer énfasis en eso. Normalmente las mujeres entran en estos trabajos y estos sectores no tanto porque lo quieren hacer, sino porque les toca. Mucho tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado. No existen opciones para que ellas puedan dejar a sus hijos o a las personas de la tercera edad al cuidado de otros y entrar a trabajar más horas o entrar en empleos que les den una mayor estabilidad, por ejemplo, y mejores beneficios. Y ahí le pido a los compañeros la siguiente placa, que es lo que está justamente hablando y exponiendo Eliana. Tenemos estos datos que dicen que las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y es justamente lo que estás también diciendo, Eliana, y el dato que refleja la realidad y por el cual se tiene que seguir trabajando. Exacto, ese es un dato que viene de las encuestas de uso del tiempo y es constante en la región, ¿no? O sea, vemos que esto es entre 2 y 3 veces más, es el número básicamente que las mujeres dedican más tiempo a tareas domésticas y de cuidado comparado con los hombres. Sin tener un sistema nacional de cuidados o alguna forma de oferta de este tipo de servicios, es muy complicado que las mujeres no solo entren, sino se mantengan en el mercado laboral. Eliana, si tuviéramos que de alguna manera hacer una tabla imaginaria y mencionar y ubicar a Paraguay con respecto a la región y a modo de remarcar datos que ya estabas compartiendo, de hecho, ¿cuáles son los principales desafíos que Paraguay enfrenta aún y tiene que seguir trabajando, y cuáles son aquellos puntos que está ya en un nivel similar a América Latina e incluso por encima de la región, a modo de remarcar, como decía inicialmente, y ya también a puertas de ir liberándote y agradecerte tu tiempo? Y Prince, de nuevo quiero resaltar el tema de la propiedad en empresas. Sí. Eso es definitivamente algo en lo que Paraguay está muy por encima de la región, la mayoría de los países, diría yo. Entonces no implica que nos podemos sentar claro, y dejar de trabajar, pero yo creo que nos da oportunidades para decir: aquí hay empoderamiento de las mujeres, hay posibilidades, por ejemplo, de trabajar todo el tema que el gobierno realmente ha estado enfatizando, que es la formalidad, dar incentivos, dado que tenemos mujeres en estas firmas, para que estas firmas también, las que no lo son, se vengan al sector formal. Otro tema en el que creo que estamos mejor en promedio que la región es lo que tiene que ver con educación. O sea, te decía, en general se han cerrado brechas, pero esto de la reversión no es tan grande como en otros países, como en Centroamérica, ¿no? Entonces ahí veo puntos muy positivos. Temas en los que tenemos que seguir trabajando, en donde estamos un poquito quedados, esa es la calidad del empleo.
y en particular la calidad del empleo para las mujeres. Como te decía, Paraguay hizo en octubre, cuando lanzamos el reporte, ha hecho mucho progreso en reducir la pobreza en los últimos 20 años. Es un logro magnífico, pero uno de los cuellos de botella para poder eliminarla es precisamente la calidad del empleo. Y aquí las mujeres, de nuevo, están sobrerepresentadas. En esto estamos un poquito por debajo de la región, entonces yo no dejaría de enfatizar la calidad del empleo como un tema prioritario para los próximos años. Y otra arista que veo también en este reporte y en esta ficha más que reporte de puntuación de género en el capítulo Paraguay, Eliana, es lo que respecta a la inclusión financiera. ¿Cómo y qué arroja justamente esta ficha con respecto a Paraguay? Sí, Prince, gracias por recordarme el tema. En términos de inclusión financiera no vemos brechas en Paraguay. Ahora bien, la penetración es un poquito baja, o sea, está alrededor por encima del 50%, si no estoy mal, 55%, pero no hay diferencias entre hombres y mujeres, por lo menos en términos de acceso a cuentas bancarias. Ahora bien, el tipo de productos a los que acceden hombres y mujeres, por ahí sí hay diferencias, ¿no? Y entonces yo sé que en ese sentido el sector ha estado trabajando para generar productos que cubran las necesidades que tienen las mujeres versus los hombres, porque tienden a ser diferentes. Entonces yo diría que aprovechar esto de que en esa parte hay paridad para poder entrar ahora un poquito más a fondo, como raspar la superficie y ver cómo podemos, con lo que se tiene, cubrir las necesidades de financiamiento con productos específicos para hombres y mujeres. Fabricio. Eliana, reflexiones finales que quieras agregar. Bueno, no, yo los invito a que revisen las fichas de puntuación, están en nuestra página web y bueno, como ustedes han mostrado, tenemos también materiales que las acompañan. Yo quiero compartir, así como una primicia, que una iniciativa muy prometedora en la que estamos trabajando ahora con el Ministerio de la Mujer de Paraguay es en fortalecer su observatorio de la mujer. ¿Y qué es esto? Va a ser el repositorio con los datos de género, cómo están las mujeres, los hombres en Paraguay, con suerte comparaciones con otros países. Hay un equipo muy comprometido y yo estoy muy contenta porque hoy no podría estarles hablando sobre estas fichas de puntuación si no tuviéramos los buenos datos que tenemos en Paraguay. Es cierto. Entonces estén pendientes porque próximamente, probablemente en el próximo programa, les voy a poder contar de esta iniciativa más en detalle. Vamos a estar atentísimos aquí, Eliana, y agradecerte muchísimo tu tiempo, que tengas un excelente día y vamos a estar hablando seguramente en otras semanas. Ok, muchas gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Estuvimos con Eliana Rubiano Matulevich, economista senior en la práctica global de pobreza y equidad para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Hablando un poco de cómo se encuentra Paraguay en la guía de puntuación de género del Banco Mundial. Muy interesantes los datos, ya lo decía Eliana, está disponible para todo el público si quiere conocer más sobre estos datos y sobre todo ir poniendo foco en esos aspectos positivos, Fabricio, porque muchas veces es como que las noticias terminan abarcando lo negativo, pero también hay que resaltar lo positivo y las mujeres están ganando de a poco ciertos terrenos en el sentido de lo que ya decía Eliana, la participación en las empresas como capacidad de emprendedora que tiene la mujer y sobre todo que se vio en pandemia y otros indicadores como que se están reorganizando. Hay mucho, ¿cierto? Todavía por hacer, pero lo importante es que se está caminando y eso hay que también resaltar. Quiero agradecer también a Darmy Martínez del equipo de comunicación del Banco Mundial que también hizo posible justamente esta comunicación con Eliana y vamos a seguir monitoreando aspectos muy importantes e interesantes, indicadores económicos de Paraguay que lo ven organismos internacionales y que lo trabajan y que nos permiten también a nosotros como Paraguay crear y generar temas de debate y bueno, meter dentro de la agenda y como parte de las políticas públicas también. Fabricio, ¿hacemos un corte? Perfecto, vayamos al corte. Escuchando Economía 1000 aquí con Fabricio Filippi, Prince Otto quien les habla y es momento de compartir noticias, Fabricio. De hecho, esta semana estuvo
cargada de información internacional, regional y sobre todo Paraguay también como foco y como agente receptor de lo que estaba pasando en el contexto internacional. Y Donald Trump sigue siendo noticia a nivel internacional por cada movida que está haciendo y generando una convulsión a nivel internacional, como ya estábamos diciendo, y abordando también con varios invitados aquí en la semana. Pero hacemos el repaso de las principales noticias económicas, sobre todo de lo que sucedió hoy. ¿Te parece? Perfecto. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el marco internacional, Bloomberg en línea informa que las bolsas asiáticas registraron una caída significativa debido a señales preocupantes sobre los beneficios empresariales en Estados Unidos y la incertidumbre económica global. En Hong Kong, las acciones tecnológicas sufrieron una fuerte presión de venta, cayendo alrededor de un 3% tras un reciente repunte. Mercados como China continental, Indonesia y Taiwán también experimentaron descensos, mientras que Japón mostró un leve crecimiento. El nerviosismo de los inversores se debe en gran parte a la política arancelaria de Donald Trump, quien anunció la implementación de aranceles recíprocos y adicionales a ciertos sectores a partir del 2 de abril, lo que genera preocupaciones sobre el comercio internacional. Este anuncio ha aumentado la incertidumbre en los mercados financieros, con algunos analistas señalando que la volatilidad es la más alta en años. Bloomberg en línea informa también que las empresas clave como FedEx, considerada como un barómetro económico, recortaron sus perspectivas de beneficios debido al aumento de costos y a una posible desaceleración de la demanda. También, de la misma forma, Nike advirtió sobre los efectos negativos de los aranceles y las tensiones geopolíticas en sus ganancias. Mientras tanto, los futuros estadounidenses se mantuvieron planos, reflejando la cautela de los inversores ante el panorama global incierto. América Economía, por su parte, da cuenta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha programado reuniones con empresarios del sector acerero y del aluminio en respuesta a la inminente aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. En particular, se reunirá con Ternium, la mayor productora de acero plano en América Latina, para evaluar el impacto que estas medidas comerciales podrían tener en la industria y la economía mexicana. La presidenta ha señalado que hasta el 2 de abril, fecha en la que Estados Unidos podría implementar estas barreras comerciales, no se ha previsto ninguna medida proteccionista desde Washington. Sin embargo, México está evaluando opciones para mitigar el impacto y defender su industria. En el contexto global, también es preocupante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha reducido en 2,5 puntos porcentuales sus previsiones de crecimiento para México, mientras en diciembre se proyectaba un crecimiento del PIB de 1,2%. Ahora se estima una contracción de ese porcentaje mencionado debido a los efectos negativos de los aranceles. De cara a 2026, la economía mexicana seguiría sin mostrar signos de recuperación, con una recesión de 0,6%, un deterioro evidente respecto a las expectativas de diciembre, cuando se esperaba un crecimiento por encima del 1%, dice América Economía. Nuevamente, Bloomberg en línea informa que el Banco Mundial ha iniciado conversaciones para eliminar la prohibición de financiamiento de proyectos de energía nuclear, con el objetivo de impulsar opciones energéticas más limpias y sostenibles. La iniciativa surge en un contexto donde la creciente demanda energética impulsada por la inteligencia artificial y el auge de centros de datos ha generado un renovado interés en la energía atómica como alternativa, pero mantiene una restricción sobre la energía nuclear. El interés de la energía nuclear ha aumentado en varias naciones en desarrollo, particularmente en el sudeste asiático, donde países como Filipinas, Vietnam e Indonesia están evaluando planes para construir centrales nucleares a gran escala. La iniciativa podría presentar una oportunidad para diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia del carbón, que es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes en la región. Y ahora hacemos un pequeño recuento de los indicadores de empleo, sobre todo en lo que se respecta a Chile, y luego a Argentina. Vamos, Fabricio. De acuerdo a portales internacionales como América Economía, en el caso de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país informó que la tasa de desempleo en el país se redujo a 8,5% en 2024, reflejando una mejora en la ocupación laboral con un incremento del empleo en el sector público. La variación fue de 0,2 puntos porcentuales
en negativo respecto a 2023, influenciado por el aumento de la población ocupada y una disminución de la población cesante. El crecimiento del empleo en Chile se vio impulsado por el sector público, especialmente en la administración pública, con un aumento de 6,8%, seguido por el comercio con 2,2% y la enseñanza con 3,8%. Sin embargo, la industria manufacturera experimentó una caída de 1,3%. En términos de género, el empleo creció tanto para hombres con 2,6% como para mujeres con 2,3%. En cuanto a la informalidad laboral, la tasa en Chile alcanzó 27,5% con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. La mayoría de los ocupados informales se concentran en el comercio, seguido de la construcción, la agricultura y a nivel regional, la Araucanía registró la tasa de desempleo más alta con 10%, mientras que las mayores tasas de ocupación se observaron en Aysén y Magallanes y Tarapacá, con ciertos porcentajes, y otras ciudades también que forman parte de lo que es el país chileno. Bloomberg en línea informa que en el cuarto trimestre de 2024 la tasa de desocupación en Argentina se ubicó en 6,4%, lo que representa un aumento respecto al 5,7% registrado en el mismo periodo de 2023, aunque mostró una caída en comparación con los 3 primeros trimestres del año. A pesar de esta suba interanual, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, destaca que la tasa de empleo alcanzó 45,7%, con una leve mejora respecto al 55,8% del año anterior, y un incremento frente al 45% del tercer trimestre del 2024. El informe de mercado laboral, basado en la encuesta permanente de hogares y realizado en 31 aglomerados urbanos que representan a 29,8 millones de personas, también señala que la tasa de actividad que mide la población económicamente activa sobre el total de la población alcanzó el 48,8%, un leve crecimiento en relación con el 48,6% del último trimestre del 2023. En cuanto a la distribución de la desocupación por género, la tasa fue de 6,9% para las mujeres y 6,1% para los hombres, con un registro superior en el Gran Buenos Aires, donde ascendió a 7,1%. Al mismo tiempo, el mercado laboral mostró un nivel histórico de participación con 22,6 millones de personas activas y un récord de 21,2 millones de personas empleadas. Uno de los puntos más relevantes del informe es el crecimiento del empleo informal, que superó los 8 millones de trabajadores, mientras que el empleo formal registró en el sistema integrado previsional argentino, el mismo cayó a su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2023, con 13,2 millones de trabajadores asalariados e independientes. ¿Y te parece si nos trasladamos a lo que está pasando en este caso en Uruguay, Fabricio? ¿Cómo está la dinámica económica? Sí, me parecería bien. Esto informa a Ámbito que el Banco Central del Uruguay dio cuenta que la actividad económica de ese país creció un 3,1% en 2024, con un aumento del Producto Interno Bruto del 3,5% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo de 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente a la recuperación de la producción agrícola tras la sequía del año anterior, así como al incremento en la generación de energía hidráulica, el comercio y la producción de celulosa. Sin embargo, el sector de la construcción presentó un desempeño negativo debido a la finalización de proyectos de infraestructura como el ferrocarril central. A pesar de estos contrastes, el crecimiento económico también fue impulsado por el sector agropecuario, el alojamiento, la pesca y la minería. Desde la perspectiva de la demanda, el repunte económico se debió en gran medida a un incremento en la demanda externa neta. Así, en el tercer trimestre de 2024, la economía uruguaya creció 0,3% en términos desestacionalizados. El economista Aldo Lema señaló que este aumento fue ligeramente superior a lo proyectado en base a las cifras mensuales. Estos datos reflejan una recuperación sostenida de la economía uruguaya, aunque con desafíos en sectores específicos, da cuenta ámbito.com. Ya pasando un poco a lo que vendría siendo el ámbito nacional, Prince, hablando un poco de la situación actual y de las cosas que pasaron actualmente en Paraguay. Sobre todo el mercado cambiario, que está haciendo foco, sobre todo de las noticias, los portales digitales en
todo a nivel nacional y mucha preocupación por los sectores que están vinculados y también evidentemente por las personas, el consumidor final, porque hay varios factores también que están incidiendo, Fabricio, y que están de alguna manera presionando el tipo de cambio aquí en Paraguay. Y hablábamos ayer con el profesor Tello y mencionaba él que el dólar a nivel internacional está como perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza, sin embargo, acá en Paraguay está ganando fuerza, que es algo bastante, digamos, llamativo. En este contexto, considerando que el dólar obviamente es una divisa muy fuerte a nivel internacional y ciertos factores están incidiendo a que vaya perdiendo fuerza y en Paraguay se esté dando todo lo contrario porque hay una explicación detrás de eso. Y de hecho, los agentes están dando esas argumentaciones y entre paréntesis, como anuncio, la próxima semana vamos a tener también aquí en piso a agentes económicos que nos estén hablando sobre lo que está pasando en el mercado cambiario. Pero de momento compartimos esta información. Bueno, en este contexto, ABC informa que la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, o la ACCP, ha alertado sobre el impacto negativo de las regulaciones impuestas por la Secretaría de Previsión de Lavado de Dinero, la CEPRELAT, las cuales han generado un aumento en la informalidad del mercado de divisas. De 2020, las casas de cambio han enfrentado mayores restricciones para la compra y venta de divisas bajo el régimen simplificado, reduciendo los montos máximos de transacción y empujando a los clientes hacia operadores informales sin ningún tipo de control. Según la normativa vigente, establecida en la resolución de CEPRELAT número 248/20 y su modificación posterior en la resolución 74/2021, el umbral transaccional en el régimen simplificado se redujo inicialmente a 6 salarios mínimos, equivalente a $2.000, y posteriormente se amplió a $15.000 anuales. Sin embargo, la ACCP sostiene que estas limitaciones han resultado ineficientes, afectando la competitividad del sector y reduciendo en un 40% la actividad de las casas de cambio formales. Ante esta situación, el gremio ha solicitado a la Superintendencia de Bancos y a la CEPRELAT una revisión de los límites establecidos, proponiendo una actualización acorde a las necesidades del mercado, con un rango de entre $100.000 y $120.000 anuales. Su objetivo es recuperar el volumen de operaciones perdidas y garantizar un equilibrio entre el control financiero y la operatividad del sector. Y hay buenas noticias, y esto da cuenta Valor Agrícola. Canadá, reconocido como un actor clave en la producción agropecuaria global y en la implementación de tecnologías avanzadas en la agricultura de precisión, busca fortalecer la cooperación con Paraguay en este ámbito. Durante su visita a Innovar 2025, el primer secretario comercial de la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay, Zach Campbell, destacó el potencial del país sudamericano en el sector agropecuario y expresó su interés en fomentar el intercambio de conocimientos y tecnología entre empresas canadienses y paraguayas. Campbell señaló que Paraguay es un gran productor agropecuario, pero que aún no recibe el reconocimiento internacional que merece. Con el objetivo de cambiar esta percepción, el diplomático busca facilitar mayores oportunidades de colaboración, especialmente en el ámbito de la agrotecnología y la agricultura de precisión. Esta iniciativa permitiría a Paraguay acceder a tecnologías de vanguardia y mejores prácticas de producción, mientras que Canadá fortalecería sus lazos comerciales y expandiría su influencia en el sector agrícola latinoamericano, da cuenta Valor Agrícola. Ahora, Prince, nuevamente pasando a lo que viene siendo el sector ganadero, nuevamente destacando la afectación o lo vinculado que está nuestro país a lo que viene siendo la volatilidad climática. Cierto. Es otra vez un factor que está hoy en día, la redundancia, afectando el sector. Y así lo informa ABC, diciendo que la ganadería en el Chaco enfrenta un panorama desafiante debido a la prolongada sequía y a la falta de riadas del río Pilcomayo, lo que ha reducido considerablemente la disponibilidad del forraje para el ganado. Según reportes locales, las escaseces de lluvia han complicado la situación de los productores, quienes ven cada vez más difícil garantizar la alimentación del hato ganadero. Las crisis afectan principalmente a la zona de Estero Patiño, Teniente Esteban Martínez y Fortín Caballero, donde el déficit hídrico y la acumulación de sedimentos en el cauce del río Pilcomayo han impedido el normal flujo del agua. Cristian Rothbacher, presidente de la regional Teniente Esteban Martínez de la Asociación Rural del Paraguay, o la ARP, explicó que el panorama es complejo porque el sistema de captación del agua en la región está sin recarga,
mientras que la sedimentación en General Díaz ha generado taponamientos que impiden que el agua escurra hacia el sur. Ante esta situación, las autoridades han intensificado los trabajos de limpieza y canalización del Pilcomayo, con la expectativa de mejorar el suministro de agua a las zonas afectadas. La Comisión del Pilcomayo y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, ha desplegado maquinarias para remover los sedimentos y permitir que el agua llegue a las áreas más críticas. El impacto en la ganadería es evidente. En los últimos 5 años, el hato ganadero en la zona ha disminuido en 22%, solo en la localidad de Teniente Esteban Martínez. En 2020, el número de cabezas vacunadas alcanzó las 478.424 cabezas de ganado, pero para el 2024 esta cifra cayó exponencialmente, una reducción de más de 100.000 cabezas, mientras que este año se prevé que se alcancen 40.000 cabezas menos debido a la sequía y los bajos precios del ganado. Así lo informó ABC. Y siguiendo en esa misma línea también, Fabricio, de publicación estoy hablando, recordarles que la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un artículo de análisis de temas coyunturales y muchos también fuera de lo que se habla normalmente, tratando justamente de abordar otras aristas del conjunto gigante que tiene cuando hablamos de economía, y en esta ocasión se aborda el gasto productivo e improductivo en las cuentas públicas basados en el informe de finanzas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, un reporte que en esta ocasión lo presentó de manera muy tardía el Ministerio de Economía y Finanzas sin dar explicación al respecto, pero lo hizo finalmente, y de acuerdo con este informe se contemplan varios capítulos de análisis sobre los principales componentes de las cuentas fiscales como un apartado sobre lo que denominaron el gasto productivo e improductivo. ¿Pero qué finalmente significa esto? El reporte destaca la importancia de determinar qué tipo de gasto público es más eficiente para impulsar el crecimiento económico. Recuerda que la política fiscal puede operar a través de transferencias o mediante la adquisición de capital físico conocido o conocida como inversión, agregando que mientras las transferencias pueden ser en especie o monetarias, la inversión pública tiende a generar un impacto más significativo en el crecimiento económico que el gasto en bienes y servicios. Desde un enfoque teórico, el informe señala que el aumento del consumo del gobierno en bienes y servicios eleva el PIB y el empleo en el corto plazo, siendo su efecto inmediato. En cambio, la inversión pública no solo incrementa la cantidad de capital y empleo, sino que también fortalece el crecimiento económico en el mediano plazo. Esto se debe a que un mayor capital público eleva la productividad del trabajo y el capital privado. Esto es básicamente teoría con aplicación de casos y bueno. ¿Qué dicen los datos de Paraguay, Fabricio, con respecto a esto? Y déjame un segundito compartir algunos y después ya te tiro también a vos, porque vos tenés ahí anotado datos muy interesantes del análisis que justamente lo hicimos en conjunto en esta ocasión sobre el gasto productivo e improductivo en Paraguay. Tomando justamente estos elementos de lo que ya mencionaba, la inversión pública y lo que se conoce como el uso de bienes y servicios dentro del presupuesto general de la nación, pero puntualmente del componente de la administración central. Conforme con datos oficiales, en los últimos años se observa una evolución diferenciada entre la inversión pública y el uso de bienes y servicios, tanto en términos absolutos como en relación con el PIB. El comportamiento viene respondiendo a distintos factores económicos de política fiscal. ¿Qué dicen los números analizados, Fabricio? Bueno, primero que nada, el análisis de la evolución de los componentes del gasto revela que la inversión pública experimentó un crecimiento sostenido entre el 2015 y el 2020, alcanzando un pico de 8,7 billones de guaraníes en 2020, lo que representó un 3,6% del PIB. Sin embargo, a partir del 2021 se observa una caída progresiva situándose en 6,3 billones de guaraníes en 2024, que esto representaría el 1,9% del PIB. Por otro lado, el gasto de bienes y servicios sigue una trayectoria de crecimiento moderada constante, pasando de 2,2 billones en 2015 a 6,6 billones en 2024, representando el 2% del PIB. A pesar de esta expansión, se destaca que este tipo de gasto solo tiene impacto en la demanda agregada y no en la productividad,
a diferencia de la inversión pública. Es muy cierto, y ahí haciendo uso de tu conocimiento es lo que siempre también se enseña en economía. Invertir en infraestructura tiene un retorno muy significativo en toda la cadena económica de un país, y de hecho hay estudios, si mal no recuerdo, que por cada dólar o algo similar hay un retorno incluso en el Producto Interno Bruto entre 1 y 2% dependiendo de qué autor estemos hablando. Así que el impacto es significativo siempre cuando se hace una inversión pública, sobre todo de gran envergadura y en un escenario como el de Paraguay, donde la brecha de infraestructura es altísima. Es así, Prince. Como ya lo tocamos en varias ocasiones, la inversión en infraestructura es realmente algo vital para lo que viene siendo el crecimiento económico de un país, dado que facilita de repente también la accesibilidad de las distintas regiones dentro de un país, para justamente lo que viene siendo la comercialización. Aparte de esto, también impulsa lo que viene siendo el sector de construcción y el sector, tipo toda esa parte de la economía, ¿verdad? Nuevamente fomentando este crecimiento, dando empleo. Sobre todo es bastante interesante lo que viene siendo la inversión en infraestructura y bastante vital para el crecimiento económico en un país. Y mencionabas de este lapso de 2015 a 2020 donde se dio una importante inversión, considerando que en el 2019, ya vamos a un poco de recuento y ya nos queda segunditos para terminar el programa, Paraguay enfrentó una crisis económica por escenarios adversos de inundaciones y sequías que hizo que obviamente la economía se resintiera de manera considerable, también afectada principalmente por el sector productivo que tuvo una caída y que eso generó un impacto muy significativo en el Producto Interno Bruto, lo que en ese escenario en el 2019 hizo que el gobierno de ese entonces implementara una política de contención económica y el nivel de endeudamiento público se aceleró de manera importante, considerando que obviamente el modelo de financiamiento de obras públicas en Paraguay se hace a través de la deuda pública, de emisión de bonos, sobre todo a nivel internacional, y eso hizo que de alguna manera la economía en el 2019 tomara un poco de respiro, pero no se veía venir el 2020 con la pandemia, que igualmente inyectó muchísima presión en la economía, y para evitar una caída mayor, nuevamente se desplegó una política de endeudamiento muy, muy agresiva que hizo que el nivel de la deuda pública volviera a acelerarse. Esto evidentemente se tradujo a una mayor inversión en obras públicas, tanto en el 2019 y 2020, puntualmente, que hizo incluso sobrepasara la inversión, si lo comparamos con el Producto Interno Bruto, por encima del 3%. Y esto evidentemente iba a generar mucha preocupación pasada la crisis, porque había que sostener este nivel de inversión que, atendiendo nuestras cuentas fiscales, era ya improbable, y finalmente es lo que sucedió, una desaceleración de la inversión pública que se ve y se refleja en los datos que estamos compartiendo también en este artículo, Fabricio. También cabe aclarar, ¿sí? si bien se percibió una deuda en tiempos de pandemia justificada, de todas formas, posterior, en el año 2023, recordemos que la tasa SOFR aumentó. ¿Y esto qué ocasionó que la tasa SOFR haya aumentado? Bueno, básicamente que los intereses que se tienen que pagar de la deuda hayan aumentado también a su par, ¿verdad? Sin embargo, esto puede generar una presión fiscal también. Así que también es algo que hay que cuidar bastante y hay que echarle ojo para que justamente no se salga de las manos y los gastos operativos de repente del Estado no sobrepase lo que vienen siendo las obligaciones a pagar que se adquieren. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles su tiempo, recordarles que este capítulo y los demás capítulos lo pueden encontrar en Spotify, así que pueden así como listar, quiero escuchar este programa, quiero no escuchar, depende del interés de la gente, y agradecerles siempre la compañía. Fabricio, nosotros nos despedimos, nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes, Prince. Yo vi que estaba revisando nuestro calendario, así que ¿a quién lo vamos a tener el lunes? Prince, vos viste que yo miré el calendario. Es cierto, ¿Viste pero que no yo te estaba acordás dentro del calendario? No, a mí me gusta la expectativa. ¿No te acordás, Fabricio? Esa es la realidad. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.